este problemita a continuación. Nos dice, identifique el compuesto que contiene átomos con número de oxidación más 5. Perclorato de plomo 2, tetróxido de dinitrógeno, decaóxido de tetrafósforo, hidrógeno carbonato de sodio, hidróxido mangánico. Muy bien, entonces de acuerdo a ello nosotros veremos cuál de estos compuestos tiene átomos con número de oxidación más 5, tal y como te están especificando ahí. Bueno, estamos ante el tema de nomenclatura inorgánica. En este tema nosotros vamos a tener diferentes tipos de sistemas para nombrar a cada una de las sustancias, ya que se le tiene que nombrar siempre para que tú puedas percibirlo a través de una fórmula o una composición. Este tipo de nomenclatura puede dividirse en tres, que sería la nomenclatura común o tradicional, la nomenclatura IUPAC o moderna y la nomenclatura sistemática o stock. Muy bien. Toda aquella que utilice prefijos como uro, ato, ico, oso, es porque estamos hablando de la nomenclatura común o tradicional. Toda aquella que utilice prefijos como di, tri, tetra, hexa, hepta, etc., estamos hablando entonces nosotros de la nomenclatura moderna o IUPAC. Y toda aquella nomenclatura que utilice números en romanos al final de su nombre se llamaría nomenclatura stock. Muy bien. Entonces, viendo recalcado eso y obviamente teniendo un previo conocimiento de esa parte, y si no te ha quedado claro aún de lo que te estoy diciendo, sería bueno que veas antes de esto, veas el video acerca de lo que es nomenclatura inorgánica, perteneciente acá a la Academia Rubino, que está muy bueno, por si acaso. Perfecto, ahora sí. Vamos a ver. Primero comenzaremos para identificar, la idea es identificar eso, ¿no? Un átomo con número de oxidación igual a más 5. ¿Muy bien? Entonces, dado ello, vamos a calcular los estados de oxidación. Estado de oxidación. Perfecto. A ver, profe, ¿cómo se hace esta parte? Esta parte es recuerdo interesante. Primero, comenzamos con lo que se llamaría el perclorato de plomo 2. A ver, profe. Perclorato de plomo 2. Bueno, en este caso nosotros observaremos de que al hablar del perclorato, ya estamos hablando nosotros del cloro. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí, cloro. Pero, mira, per y ato. Bueno, el cloro tiene estado de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Pero nosotros sabemos que de acuerdo a la nomenclatura común, obviamente el ato es para el mayor de ellos, o sea, más 7. Ah, ya. El cloro está con estado de oxidación más 7. Y el plomo, Fe, estaría con estado de oxidación más 2. ¿Por qué, profe? Porque ahí se pone el plomo 2, por eso. Ah, sí. Muy bien. Veamos el caso de en el cual nos dice el tetróxido de dinitrógeno. A ver, tetróxido de dinitrógeno. Muy bien. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, esto de acá es una nomenclatura IUPAC. Para poderla formular es muy sencillo. Dice dinitrógeno, o sea que son dos nitrógenos. Dinitrógeno. Bueno, acá no lo he escrito completo, disculpen. Es de dinitrógeno. Ya. Sí, ya veo que por ahí me van a criticar de repente. Ya. Hay que tener bastante cuidado. Errar es humano, pero muchachos. Sería entonces dinitrógeno, o sea, dos nitrógenos. Tetróxido quiere decir
4 oxígenos, o sea, O4. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, para hallar el estado de oxidación, bueno, en los óxidos o anhídridos, el oxígeno actúa con -2. Bueno, acá le vamos a poner X porque no lo conocemos. Y se sabe que la carga neta, como es una sustancia neutra, debe ser 0. O sea, 2 por X, 2X, menos 4 por 2, 8, es igual a 0. O sea que equivale más 4. Ahí el profe. Entonces, ni este ni este, porque ninguno de los dos sería estado de oxidación más 5. Muy bien. Sigamos con el decaóxido de tetrafósforo. Sería entonces el decaóxido de tetrafósforo. Muy bien. A ver, comenzamos con el tetrafósforo. Tetra quiere decir 4. 4 fósforos. T4 sería. Decaóxido quiere decir 10 oxígenos. La palabra deca significa 10, ¿no? 10 oxígenos y 4 fósforos. Bueno, el estado de oxidación del oxígeno -2 en los óxidos o anhídridos. El estado de oxidación del fósforo X. Y bueno, procedemos a la aplicación. Sería 4 por X, 4X, menos 10 por 2, 20. Y eso debe ser 0. O sea que equivale más 5. Muy bien, entonces los estados de oxidación son más 5 y obviamente menos 2. Ah, ya, profe, ya esta ya es la respuesta, porque te pedía cuál de ellos tiene un número de oxidación más 5. Y estamos en el decaóxido de tetrafósforo, por si acaso. Ah, ya. Esa, caballeros, es la RPTA. O sea, la C de sedición, por si acaso. Bueno, por ahí me dice, profe, pero ¿y lo demás? ¿Por qué no lo hace lo demás? Ya, vamos a hacerlo, no te preocupes. Ya, no te preocupes, no preocupes. Queremos entonces hidrógeno carbonato de sodio. Ya, hidrógeno carbonato de sodio. ¿Cómo sería en este caso, profe? En primer lugar, el sodio es un elemento que tiene un solo estado de oxidación, es más 1. Perfecto. Profe, carbonato ato. Bueno, el carbono tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 4. Si te dicen ato, obviamente estamos trabajando con el mayor, o sea, más 4. Sería más 1 y más 4. Muy bien, y acá hidrógeno, obviamente, sería ¿cuánto? 1, claro. El estado de oxidación del hidrógeno es más 1. Muy bien, entonces acá tenemos los siguientes estados de oxidación y ninguno corresponde a la premisa que vendría a ser más 5. O sea, la D la puedes cortar. Y ahora vemos la E, dice hidróxido mangánico. Ya, perfecto. Hidróxido A ver, el manganeso tiene por estado de oxidación más 2 y más 3 en el caso de los metales. Claro. En el caso de los no metales, más 4, más 6, más 7. Pero como dice hidróxido, obviamente está trabajando como metal. Y su estado de oxidación con el líquido es el mayor, o sea, más 3. Muy bien. Claro, mangánico. Hidróxido mangánico quiere decir con el manganeso.
Y para metales, como te volví a recalcar, más 2 y más 3. Si es mangánico, ICO es el mayor, más 3. Claro que sí. Y esa sería la respuesta que tú estás observando. La C de Sevilla. Claro que sí. Vamos a ver el siguiente problema. Dice, prediga los ángulos de enlace alfa, beta y gamma aproximados para la siguiente molécula conocida como el aleno. Muy bien, número atómico del carbono es 6 y del hidrógeno es 1, tal y como lo podemos observar. Bueno, entonces en este tipo de molécula nosotros vamos a observar que se van a distribuir los átomos en forma esquelética, pero de tal manera que te van a dar ciertos ángulos. Bueno, este tema del cual estamos hablando se refiere al tema de geometría molecular. Claro, ¿qué cosa es la geometría molecular? Simplemente viene a ser la figura espacial que puede formar los átomos enlazados. O sea, una figura tridimensional con ciertos ángulos que van a dar cada uno de los enlaces. Entonces, hablando de ello, hablando de la geometría molecular, entonces, profesor, ¿cómo sería en ese caso? Observa entonces detalladamente. Muy bien. Tenemos lo básico y lo clásico, tendremos 3 tipos de geometría molecular, que va a ser muy importante para nosotros. La geometría lineal, trigonal y tetraédrica. Claro, hay más obviamente, no te estoy queriendo decir que sean las únicas, no, hay muchos más. Entonces, en cuanto a esta es la que estamos hablando, es que van a formar ciertos ángulos entre sí en su composición. Lineal porque forman una línea en su figura espacial, trigonal porque forman un triángulo plano y tetraédrica porque forma un tetraedro en el espacio. Muy bien, entonces definiremos cada una de ellas. A ver, en primer lugar, lineal. Bueno, se va a denominar lineal porque el ángulo formado entre ellos es de 180 grados, el ángulo de enlace. Como el caso de, en este caso, tenemos el hidruro de berilio, puede ser en ese caso. Claro, ¿cómo es eso, profe? Así de esta manera. Tenemos el BeH2. Claro. Entonces, en este caso, en el hidruro de berilio, nosotros veremos de que a la hora de expresarlo esqueléticamente, el berilio se reparte de igual manera. De igual manera entre los dos átomos de hidrógeno. De tal forma que el ángulo formado entre ellos, entre los enlaces, sería un ángulo de línea. O sea, por eso le llamamos lineal. Y esa medida es de 180 grados. Bueno, ese es un ejemplo que podemos ver a partir de ello. Bueno, profe, y en el caso de trigonal, bueno, trigonal también. Bueno, se llama trigonal cuando el ángulo formado entre ellos es de 120 grados. ¿Cómo así, profesor? Mira, el caso de, bueno, en este caso fluoruro de boro. En el fluoruro de boro, el flúor se va a repartir equitativamente a través del boro. De tal manera que el ángulo de enlace, el ángulo que se va a mostrar en cada uno de los casos, es el mismo y medirá 120 grados, porque todo es una revolución y tiene la misma medida angular. Muy bien, entonces eso es lo que podemos observar en el caso del trigonal. Muy bien, profesor, y tenemos también un caso de tetraédrico, claro que sí. Tetraédrico. Perfecto.
En el caso de la tetraédrica, el ángulo formado sería aproximadamente 109,5 grados. Muy bien, como el caso del metano, en el cual el carbono se va a distribuir, a ver, más o menos así. El carbono se va a distribuir en 4 átomos de hidrógeno, los cuales están presentes acá en estos puntos. El hidrógeno, el hidrógeno, el hidrógeno y el hidrógeno. Muy bien. Y el carbono va a estar más o menos en el centro de esa figura tetraédrica regular. O sea, más o menos aquí estaría el carbono. De tal manera de que ese carbono se va a distribuir a todas las partes. O sea, aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Tal y como lo ves. Pero el ángulo formado, el ángulo de enlace que tú estás viendo ahí, sería 109,5 grados. Claro que sí. Muy bien, entonces esos vendrían a ser los casos notables. También tenemos casos especiales como el caso del nitrógeno o el caso del agua, que por tener electrones libres van a desviar obviamente su forma lineal, su forma de repente trigonal, etcétera, etcétera. Van a variar de esa manera. A ver, entonces, profesor, ya que me ha dado una breve explicación, ahora contestemos a lo que estamos viendo. El caso de alfa. Alfa se reparte solamente entre dos enlaces nada más. Cuando se reparte entre dos enlaces, el ángulo vale 180 grados. Ah, ya, profe. O sea, eso quiere decir que alfita valdría ¿cuánto? 180 grados. Muy bien. Beta, profe. Beta es el ángulo formado por el átomo, bueno, los enlaces del átomo de carbono, pero mira, este se ha distribuido en 3 partes. Si se distribuye en 3 partes, estamos hablando de una forma trigonal y el ángulo valdría 120 grados. Ya, profe, beta, entonces sería 120 grados. Ya, y acá gamma, también igual, mira, se va a repartir entre 3 enlaces. Entre 3 enlaces, el repartimiento tendrá una medida angular de 120 grados. Ya, profe. Gamma también entonces valdrá 120 grados. Muy bien, entonces tú ya sabes cuál es la clave ya. La clavecilla, profe, ¿cuál es la clave? 180, 120 y 120. Muy bien. O sea que la clave, la respuesta es la A de animal. Claro que sí. Esa sería la RTTA. Vamos al siguiente problema a continuación, el cual nos dice: muchos minerales contienen azufre en forma de sulfatos y sulfuros, entre otros compuestos. Sin embargo, la fuente principal para el suministro comercial de azufre la constituyen los depósitos de azufre natural, o sea llamado azufre ortorrómbico, que se presentan principalmente en las regiones de gran actividad volcánica. El azufre se origina en las reacciones químicas que se producen entre los vapores volcánicos, en particular el de dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno, tal y como se indica en la siguiente reacción. Bueno, esta reacción ya está balanceada. Serían 8 moléculas de dióxido de azufre más 16 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Nos da 3 moléculas de azufre rómico más 16 moléculas de agua. Muy bien. Más o menos vamos a colocar por acá la reacción química de la cual nos están hablando. Sería entonces de dióxido de azufre, serían 8 moléculas, más 16 moléculas de sulfuro de hidrógeno. Y eso nos dará 3 moléculas de azufre rómico, más 16 moléculas de agua. Bueno, ya está ahí la cosa. Perfecto.
La pregunta es, ¿cuántos litros de gases dióxido de azufre y sulfuro de hidrógeno medidos a condiciones normales se necesitarán para producir un depósito de azufre de 5 por 10 a la sexta kilogramos, como el encontrado en la falda del monte de Etna de Sicilia? Muy bien, la masa molar del hidrógeno es 1, del oxígeno 16, del azufre 32. Y bueno, R vale 0,082 atmósfera litro por mol kilo. Bueno, vamos a trabajar con esto entonces, a partir de lo que ya estamos diciendo acá. Mira, lo que vamos a tener acá es lo siguiente, algo sumamente interesante. ¿Cuál es, profe? Bueno, me dice que yo quiero saber cuántos litros de vapor, porque todos están en forma gaseosa, se ha utilizado para poder obtener 5 por 10 a la sexta kilogramos. Pero 5 por 10 a la sexta kilogramos es lo mismo a decir 5 por 10 a la novena gramos. ¿Por qué, profe? Porque bueno, sería así, ¿no? 5 por 10 a la sexta kilogramos, pero un kilogramo tiene 1000 gramos, o sea, 10 al cubo gramos. ¿Está bien? Por eso que 6 más 3, 9. 5 por 10 a la novena gramos. Perfecto. ¿Qué más, profesor? Bueno, vamos a calcular entonces acá cuántos litros, o sea, cuánto volumen se va a obtener. No se sabe exactamente. Bueno, pero lo que sí se sabe es que acá hay una cantidad de masa representativa. ¿Cuánto, profesor? Bueno, sería 3 por la masa molecular de esta sustancia, sería 32 por 8. ¿Cuánto es 32 por 8? Ah, ya, eso vendría a ser 256. Claro que sí. Gramos. Claro, el azufre es 32 acá, te lo dan directo. Por eso 32 por 8, 256 gramos. Muy bien. Y acá, como nos están hablando del conjunto, entonces este conjunto tendrá, son 8 moles y 16 moles, o sea, en total 24 moles. ¿Está bien? Pero como nosotros sabemos que a condiciones normales, una mol tiene 22,4 litros, entonces se va a multiplicar por 22,4 litros, para que quede la cantidad en litros, tal y como te pide. Bueno, ahora lo que hacemos es multiplicar en ASPA y veremos entonces el volumen multiplicado por 3 por 256 gramos. Y eso será igual a ¿qué, profesor? Ah, ya. Eso va a ser igual a 24 por 22,4. Y eso por 5 por 10 a la 9. Muy bien, perfecto. Vas a dividir, entonces el volumen será igual a ¿qué, profe? Bueno, más o menos eso quedaría aproximadamente 3,5 por 10 a la 9 litros. Bien. Esa sería la RPTA del problema. Claro que sí. Muy bien, perfecto. Entonces, ya nos hemos puesto de acuerdo de que esto es lo que se va a cumplir acá. Esto es lo que nosotros vamos a obtener a partir, obviamente, de lo que ya se observó en este análisis estequiométrico. Muy bien. Entonces, la clave sería la D de Lorita. Perfecto. Esa sería la RPTA de nuestro problema. Bien, a ver, veamos la siguiente pregunta. Dice, en relación al sistema en equilibrio, 2 veces el sulfuro de plomo más 3 veces el oxígeno gaseoso, eso nos daría 2 veces el óxido de plomo más 2 veces el dióxido de azufre. Muy bien. De acuerdo a lo que estamos observando acá, entonces, esto de acá es un sistema que se va a encontrar en equilibrio, una ecuación reversible tal y como lo puedes observar. Por eso ves las 2 flechas, hacia la derecha y hacia la izquierda. La pregunta es, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? Bueno, hay que recordar nosotros el análisis del equilibrio químico. El equilibrio químico
se va a analizar siempre para sustancias que sean gaseosas, debido al alto desorden molecular que existe entre ellos. Es por eso que se puede analizar la velocidad de reacción entre las moléculas que existen. Claro, entonces, este sistema que tú estás observando acá, este tipo de reacción química reversible, le vamos a llamar heterogénea, debido a que no solamente hay gases, sino también hay sustancias de diferente estado, como sólidos, como el caso del sulfuro plumboso. Muy bien, entonces más o menos estamos planteando así nuestra ecuación. Ya está. Perfecto. Entonces, como te volví a recalcar, nosotros vamos a solamente utilizar en nuestro análisis a las sustancias que se encuentran en estado gaseoso. O sea, acá no se consideran las sustancias que están en un estado que sea diferente al estado gaseoso. ¿Ya estamos de acuerdo con ello? O sea, solamente tomaremos en cuenta nosotros estas dos sustancias porque son las que están en estado gaseoso. Y son con las cuales se van a tomar en referencia las propiedades en el equilibrio químico. La pregunta entonces que nos están haciendo es clara. Nos dice, ¿cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? A ver, dice, este sistema no es afectado por las variaciones de la presión. A ver, veamos si es correcto eso. Para ello, nosotros vamos a seguir a lo que se llamaría el principio de Henri Le Chatelier. Muy bien. El principio, entonces, de Le Chatelier. Este principio nos dice que puede existir una variación de presión siempre y cuando haya una diferencia de moles entre los reactantes y los productos. A ver, ¿y cómo nos damos cuenta de eso, profesor? Bueno, simplemente en la reacción que está quedando nos damos cuenta de que acá hay 3 moles y acá hay 2 moles. Entonces hay una diferencia, o sea, no es la misma cantidad. Entonces sí varía la presión. Ah, ya, entonces diremos, profesor, de acuerdo al principio de Le Chatelier, la presión varía en función a la variación del número de moles. Muy bien. Pero acá nos dice, no es afectado por las variaciones de la presión. Entonces esa sería recontra falsa. Claro que sí. Recontra falsísima, porque el principio de la Chatelier nos dice que siempre la presión va a aumentar y disminuir. Aumenta siempre donde haya menor cantidad de moles. O sea, acá hay 3 y acá hay 2. Entonces hay una disminución hacia la derecha. Quiere decir que la presión aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda, o sea, donde haya mayor cantidad de número de moles. Claro que sí. Segunda, la adición de un catalizador altera el equilibrio. Bueno, eso sí está a lo. Decimos entonces que eso es totalmente falsa. ¿Por qué, profesor? Porque un catalizador es un acelerador en la velocidad de reacción. Entonces, si es una reacción reversible, acelera para un lado y acelera para el otro lado. O sea, no va a modificar la composición química. Ahí decimos, un catalizador acelera la velocidad de reacción.
más no la composición química. Muy bien. Tercera dice, a la misma temperatura el Kp, la constante de las presiones, es más pequeño que el Kc, la constante de las concentraciones. A ver, entonces respondamos eso a ver si es verdadero o es falso. Para lo cual nosotros nos vamos a guiar de la siguiente expresión. Se sabe que el Kp es igual al Kc multiplicado por RT elevado a la delta de n. Bueno, donde delta de n es la diferencia de moles de los productos menos los reactantes. Ahí va, profe, ¿cómo es eso? Claro, o sea, 2 es en los productos y 3 es en los reactantes. O sea, sería 2 menos 3. Eso quiere decir que el delta de n vale menos 1. Ah, ya, profe, o sea, quiere decir entonces que Kp es igual a Kc por RT a la menos 1. O sea, en otras palabras, el Kp es igual al Kc sobre RT. O sea, en otras palabras, el Kp es igual al Kc pero dividido entre una cantidad. En otras palabras, es más pequeño. Ah, ya, o sea que el Kp es menor que el Kc. Eso es lo que podemos observar ahí en el problema. Muy bien, entonces podemos decir que esto de acá es verdadero. Claro que sí. Nos está preguntando cuáles de las proposiciones son correctas. Obviamente, la B de Beatriz. Claro que sí. Esa sería la RPA del problemita totalmente sencillísimo. Claro que sí. El siguiente problemita nos dice, un ácido monoprótico muy débil en una solución acuosa de 0,1 molar está ionizado al 2%. ¿A qué concentración molar dicho ácido estará ionizado al 1%? Muy bien, perfecto. ¿Qué cosa es bueno, en este caso, un ácido monoprótico muy débil? Estamos hablando entonces, en este caso, de un electrolito débil. En lo que viene a ser la teoría de ácidos y bases, se observa claramente que los electrolitos débiles son aquellos que en una solución acuosa fácilmente pueden disociarse. Claro, mira, imagínate que nosotros tenemos acá nuestro ácido débil, el ácido monoprótico, o sea, HA. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, para nosotros, este HA vendría a ser nuestro, bueno, ácido monoprótico muy débil, el cual en una solución acuosa lo que hará es disociarse simplemente. ¿Cómo es eso, profesor? Claro, sí, claro que sí, se va a disociar en el equilibrio, obviamente, en dos partes. Los iones protios o protones simplemente, también en la solución acuosa, y bueno, los aniones A, que en este caso, bueno, no se especifica cuál vendría a ser. Pero bueno, esto es lo que estamos tomando en cuenta. Es por eso que a esto de acá se le va a conocer como un electrolito débil. ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí. Muy bien. Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es simplemente una reacción que va a existir entre estas características. ¿Cómo es eso? Mira, vamos a ver nosotros qué es lo que ocurriría en todo caso al inicio de la reacción, luego durante la ionización, ¿qué ocurriría? Y luego en el equilibrio. A ver, al inicio nosotros tenemos una concentración de ácido monoprótico, al cual le vamos a llamar C.
la concentración. Mientras que de estos no tenemos nada. ¿Por qué, profe? Porque no se ha formado aún, todavía no se ha disociado. Luego, durante la ionización, este de acá perderá un cierto porcentaje. Según lo que nos dice acá, pierde el 2%, o sea, se ioniza el 2% de esa cantidad. Vamos a ponerle a esa ionización alfa, entonces que pierda alfa de C. Muy bien, entonces acá se formará alfa de la concentración y alfa de la concentración. ¿Por qué, profe? Bueno, como es monoprótico, no nos complicamos en el balanceo, por eso viene a ser lo mismo, la misma proporción que va a perder y a ganar en cada caso. Muy bien, perfecto. Y luego en el equilibrio, bueno, adicionando estas dos cantidades, vamos a tener C por 1 menos el porcentaje, obviamente, de ionización. Acá sería el porcentaje de ionización multiplicado por la concentración y el porcentaje de ionización por la concentración, luego de sumar. O sea, luego de sumar estas dos cantidades y esto de acá. Muy bien, perfecto. Ahora lo que haremos es deducir la constante, ¿vale? La constante, en este caso, del equilibrio, que sería caso A. Esta de acá sería simplemente, luego de la disociación, las concentraciones, o sea, de los productos, como quiero decirlo, sobre, en todo caso, la concentración al inicio. Al final, las concentraciones de estos dos serían alfa por C y alfa por C. O sea, porcentaje de ionización por concentración, porcentaje de ionización por concentración. Sobre la concentración de este, que sería, bueno, su concentración por, en todo caso, 1 menos el porcentaje de ionización. Claro que sí. Pero si observamos esas dos cantidades que se están operando, bueno, acá se me va este con este. Ahora, debido a que esta cantidad se puede considerar que es mucho menor que 1, porque estamos hablando del 2%, 1%, o sea, 0,02. ¿Te das cuenta? Entonces, esto de acá, alfa, es mucho menor que 1. Como es mucho menor que 1, entonces se puede decir que todo esto de acá es aproximadamente 1. Se podría aproximar, porque obviamente no hay mucha diferencia entre lo que vamos a calcular. Dato por lo cual diremos entonces que la constante caso A, constante de equilibrio, sería simplemente alfa por alfa, alfa al cuadrado por la concentración. Muy bien. Entonces, así es como se obtendrá el alfa sub A. Entonces, profesor, ¿qué pasaría al inicio? Al inicio, bueno, lo que va a pasar es que K sub A será igual a su, bueno, en este caso, porcentaje de ionización al cuadrado por su concentración, y al final también se obtendrá lo mismo. ¿Cómo es eso, profe? Claro, la constante será simplemente el porcentaje de ionización al cuadrado por la concentración. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Bueno, eso está más explícito y quiere decir que ambas cantidades son iguales. O sea, el porcentaje de ionización elevado al cuadrado por la concentración 1 es igual al porcentaje de ionización 2 al cuadrado por la concentración 2. Muy bien, pero el porcentaje de ionización al inicio era 0,02. Ahí entonces decimos 0,02 elevado al cuadrado por la concentración al inicio era igual a 0,1. Ahí, 0,1. Al final tenemos el porcentaje de ionización, que es el 1%, o sea, 0,01. 1%. Perfecto, y eso elevado al cuadrado por la concentración 2, que es la que te está pidiendo. Bueno, haciendo entonces eso, lo que tú estás observando, operando, te dará que la concentración 2 vale 0,4 molar. Y eso, caballeros, es la RRPTA del problema.
La concentración molar de H2O sí estaría ionizado al 1%. Claro que sí. Así es entonces como podemos observar ese problema. Muy bien, la clave obviamente es la E del ensayo. Claro que sí. Esa sería la RPTA del problemita. Así. Ahorita inmediatamente un pequeño problemita en el cual nos dice: con respecto a las celdas galvánicas, indique la alternativa correcta. El electrodo donde se lleva a cabo la oxidación se denomina cátodo. Una de las formas de contacto entre las soluciones ocurre por el uso del puente salino. Los electrodos están constituidos por materiales no conductores, como por ejemplo el grafito. Es necesario el uso de solamente un electrodo. La reacción química global no es espontánea. Veamos entonces el estudio de lo que vienen a ser las celdas galvánicas, para lo cual hemos graficado, hemos hecho un diseño de lo que se conocería como la pila de Daniel. Muy bien, ¿en qué consiste esto de acá? Bueno, en primer lugar, explicarte que una celda galvánica simplemente es un dispositivo donde ocurre una reacción espontánea entre las sustancias que existen ahí. Claro, y es por eso que se puede originar corriente eléctrica a través de ello. Una pila de Daniel es aquella que utiliza como electrodos al cobre y al zinc, pero de tal manera que uno de ellos será llamado ánodo y el otro será denominado cátodo, tal como lo puedes observar ahí. Muy bien. Entonces, para nosotros, este extremo que tú estás observando acá es un electrodo. ¿Estamos de acuerdo acá? Claro que sí. Entonces, este electrodo será conocido como el ánodo. Muy bien. Entonces, profesor, acá nosotros tenemos al llamado simplemente ánodo. Muy bien. Y bueno, este de acá sería el llamado cátodo. Perfecto. Ahora, el ánodo, de acuerdo a la pila de Daniel, está hecho de zinc. ¿Estamos de acuerdo acá? De zinc. Mientras que el cátodo está hecho de cobre. Bueno, ahora, otro de los detalles. En el ánodo es donde se realiza la llamada oxidación. O sea, acá nosotros tenemos presente entonces, ¿qué cosa, profesor? La oxidación simplemente. Ahí la, profe, entonces acá está la oxidación. Bueno, ahí estaría presente. Profe, ¿y acá quién estaría presente? Bueno, la reducción, porque es una reacción redox. Oxidación, reducción. Claro que sí. Muy bien, entonces ya estamos observando esto. Ahora, también tenemos como, obviamente, elementos, no solamente a los electrodos, claro que sí, también tenemos a los electrolitos, que son sustancias que se van a encontrar dispersos en esta parte. Por ejemplo, acá podemos tener lo siguiente. A ver, consideremos nosotros acá una solución de sulfato de zinc, 1 molar. Muy bien. Y acá tenemos una solución de sulfato cúprico, también 1 molar. Muy bien. Entonces, obviamente durante este proceso va a existir una reacción química de descomposición de cada una de las soluciones. O sea, se va a descomponer acá el zinc del ion sulfato, ¿no? O sea, va a haber una ruptura acá en esta sustancia, tal y como lo estás observando. Y bueno, por acá también igual, habrá una ruptura de esta sustancia. Pero para que haya un descargue de un lugar a otro, porque lo que sucede es que, o sea, lo común es que los dos se carguen, los dos estén cargados eléctricamente, pero se supone que para que haya una fluidez
tiene que haber solamente un sentido de carga eléctrica. Ah, ya. Entonces, para eso se va a conectar lo que se llamaría el puente salino. Este puente salino está hecho generalmente de cloruro de potasio. También se va a descomponer porque la electricidad va a pasar a través de este puente salino. O sea, vamos a señalar entonces a este como el puente salino. Como te estaba recalcando, hecho generalmente de cloruro de potasio. Entonces los iones cloro y potasio se descomponen también espontáneamente en este lugar, haciendo que se pueda transmitir la corriente eléctrica, tal y como la puedes observar ahí. Muy bien, entonces inmediatamente, como te estaba recalcando, aquí es donde se va a producir el proceso de descomposición. Claro, se va a liberar, o sea, se va a separar este compuesto originando el ion sulfato y obviamente el ion de zinc. Muy bien. Por acá también tendremos el ion sulfato y el ion cúprico. Claro, tal y como lo puedes observar. Bueno, por acá tenemos el ion cúprico entonces. Perfecto. Que se va a obtener obviamente luego de la ruptura y acá también luego de la ruptura. Pero una vez que ocurre eso, la electricidad va a fluir, ya que este acá es considerado como el polo negativo y este es considerado como el polo positivo. Entonces, va a haber una fluidez más o menos de electrones que van a viajar a través de este conductor que tú estás observando ahí. Bueno, los electrones fluyen así de esa manera y se van desvelando hasta el cátodo. Perfecto. Provocando una transmisión. Pero ahora, como te estaba recalcando, como va a haber una cantidad de carga eléctrica acá y otra cantidad de carga eléctrica acá, y para que se pueda descargar inmediatamente debe ser conectado al puente salino. Si no es así, entonces inmediatamente va a haber una sobrecarga y no se va a poder descargar. O sea, en otras palabras, no existirá un circuito cerrado. Y bueno, no podrá originar electricidad, esto es lo que tú estás observando. Ahora, la explicación molecular de lo que estaba ocurriendo acá en este caso, lo veremos acá en esta parte. Lo que sucede es que si nosotros analizamos cada uno de los electrodos están participando en la reacción química, tal y como lo ves, tanto el electrodo que estás observando acá como el electrodo que observas acá. Bueno, a ver, veamos. Vamos a hacer una simulación de una parte muy importante de lo que estaba ocurriendo acá. Ya. A ver, mira, más o menos, en este electrodo que hemos señalado, ahí está, los átomos de zinc van a ser arrancados y van a existir en forma iónica para que siga manteniéndose en equilibrio la sustancia. O sea, ya que el electrolito, o bueno, el electrolito es idéntico al electrodo, entonces para eso se conecta, para que obviamente los electrones que son arrancados acá puedan formar nuevamente un compuesto original al que teníamos al comienzo. Y luego la electricidad va a fluir por acá. Muy bien, entonces lo que nosotros observaremos es que los electrones van a ser arrancados del ánodo. Claro, los átomos van a ser arrancados del ánodo. Profe, pero si el ánodo está hecho de zinc, claro, entonces serán arrancados en forma de zinc más 2. Muy bien.
Y bueno, acá ocurrirá el proceso contrario con respecto a lo que viene a ser ese electrodo que está participando también en la reacción. ¿Cómo es eso, profesor? Me preguntarán, ¿no? Claro, caballero, mira. Siendo esto de acá, lo que tú estás observando como el electrodo de cobre, entonces inmediatamente nosotros estamos observando que los átomos que están descompuestos van a ingresar hacia el cátodo. Claro. O sea que acá ocurre el proceso contrario. Los átomos de cobre ingresan. ¿De acuerdo? O sea que acá hay una reposición entonces de cobre, originando acá un aumento de masa. Claro. Se origina entonces inmediatamente desde ese momento un aumento de masa. Mientras que en este otro se originará una pérdida de masa, tal y como lo estás observando. Muy bien, eso es más o menos lo que va a ocurrir durante el progreso de la reacción. Bueno, estas semireacciones se pueden simbolizar de la siguiente manera. Como acá existe una oxidación, simplemente diremos el átomo de zinc en estado sólido ha perdido 2 electrones. ¿Formando qué cosa, profesor? Allá. Formando el átomo de zinc ionizado, o sea, el ion zinc. En cambio, acá es lo contrario. Los iones de cobre que existían al comienzo, los iones cúpricos, ganan electrones para que se conviertan en cobre sólido, cobre atómico, que se va a depositar en esta parte. ¿Te das cuenta? Entonces, así como nosotros decimos que obviamente en el ánodo es donde se realiza la oxidación porque está perdiendo electrones. En cambio en el cátodo se realiza la reducción porque está ganando electrones. Muy bien, y así como nosotros nos aseguramos obviamente del flujo de electrones de un lugar a otro, o sea, en ese sentido. Muy bien, así es entonces como funciona una celda galvánica o pila, como quieres decir. Perfecto. Ahora veamos entonces las alternativas que nos está diciendo. El electrodo donde se lleva a cabo la oxidación se denomina cátodo. Bueno, esta sería recontra falsaza, como tú comprenderás. ¿Por qué, profesor? Me dice. Ya. Lo que pasa es que el electrodo donde se lleva a cabo la oxidación se denomina ánodo y no cátodo, pues. O sea, esta palabrita la falta. Es el ánodo y no el cátodo. Muy bien, profe. Una de las formas de contacto entre las soluciones ocurre por el uso del puente salino. Por supuesto, este puente salino que tú estás observando es una forma de contacto para que haya una transmisión eléctrica entre ambos. Ya, profe, o sea que es la tarea. Los electrodos están constituidos por materiales no conductores como por ejemplo el grafito. Eso es recontra falsísima, porque los electrodos tienen que ser conductores para que puedan permitir el flujo de electrones de un lugar a otro. Tal como lo estás viendo. Por ejemplo, acá el electrodo ánodo es el zinc, el electrodo cátodo es el cobre, y esos son materiales conductores. Y no como acá nos está diciendo que deben ser materiales no conductores. Por eso que es recontra falsazo. ¿Es necesario el uso de solamente un electrodo? También sería falsa. Tiene que haber 2 electrodos para que haya comunicación con la sustancia que están ahí. Falsa. Sí. La reacción química global no es espontánea, recontra falsaza, porque si no fuera espontánea, entonces no se pueden descomponer y no habría flujo de electricidad. Por eso que es recontra, super archi, ultra mega falsaza. Muy bien, ¿qué es lo que nos pedían? ¿Cuál era la alternativa correcta? Obviamente la alternativa correcta vendría a ser la B de burrito. Claro que sí. Esa sería la respuesta correcta del problema. Muy bien.
¿Cómo están? Vamos a ver la siguiente pregunta. Nos dice, María es una chica inteligente que vive en un pueblo del interior cercano a un río de bajo caudal, donde siempre hay neblina y corren fuertes vientos. Debido a que el pueblo no goza de energía eléctrica, María ha visto la posibilidad de utilizar una de las siguientes fuentes de energía alternativa. ¿Cuáles de las siguientes opciones corresponde a la más inmediata posibilidad para María? La hidráulica, solar, eólica, biomasa, nuclear. Muy bien, entonces vamos a ver nosotros, de acuerdo a ello, qué es lo que utilizaría María. Bueno, estamos entonces en el tema de lo que viene a ser contaminación ambiental y parte de ello es fuentes de energía alternativa. ¿Cómo es eso? Lo que sucede es que nosotros a diario explotamos energía, o sea, explotamos recursos que van a producir energía, como el caso del petróleo, como el caso del gas, pero esos son fuentes de energía no renovables. O sea, ¿qué quiere decir? Que llegado un tiempo adecuado se va a agotar. Y como está siendo utilizado en cantidades exageradas, quiere decir de que de todas maneras vamos a tener ausencia en algún momento de ellos. Para esto, la inteligencia del ser humano ha logrado de que se creen fuentes alternativas de energía, fuentes que provienen de la naturaleza, obviamente, y de las condiciones geográficas que existen a nuestro alrededor. Entre ellas tenemos como el caso de la energía solar, la energía aprovechada por el sol, en el cual se construyen paneles fotovoltaicos para poder, obviamente, absorber esa energía solar que proviene como un conjunto de calor y radiación. Tenemos también la energía eólica, que proviene por medio del viento. Por eso se construyen grandes molinos, los cuales van a convertir la energía eólica en energía mecánica. Tenemos también la energía hidráulica, la cual a través del movimiento muy fuerte del viento, del agua, va a hacer que se muevan enormes dínamos, los cuales van a producir electricidad. Y así sucesivamente. Tenemos una enorme variedad de energías alternativas y obviamente aún más por descubrir, las cuales ha llegado a nuestro conocimiento y ha llegado simplemente a nuestra necesidad para que nosotros la podamos aprovechar. Perfecto. Vamos a ver entonces la conclusión que puede llegar a tomar María. Como me dice que María es una chica inteligente, obviamente ella va a tomar las siguientes opciones. Ahí le decimos entonces. Bueno, se trata de las fuentes de energía alternativa. Muy bien. Ahora, decimos entonces, María toma las siguientes conclusiones. Primera conclusión. Dice, vive en un pueblo interior cercano a un río de bajo caudal. O sea, como dice, como el río donde vive es de bajo caudal, no podrá usar la energía hidráulica.
o sea, la energía proveniente del agua no podrá utilizar debido a que el río donde vive es de bajo caudal. Se necesita un río que tenga un enorme caudal para poder hacer eso. Muy bien. Donde siempre hay neblina. Ya. Segunda conclusión, entonces, que voy a tomar. Como existe neblina, entonces no podrá usar la energía solar. ¿Por qué, profesor? Porque como hay bastante neblina, obviamente el sol no va a llegar con bastante fuerza, o sea, mejor dicho, no va a haber una suficiente cantidad de calor o de radiación solar para poder transformarla en energía eléctrica. Entonces, obviamente, esta de acá no es una opción a la que pensó María. Tercera conclusión. Y dice, y corren fuertes vientos. Ok. Como hay fuertes vientos, se pueden construir ciertos dispositivos, por si acaso, se pueden construir ciertos dispositivos para poder aprovechar la energía de los vientos. Se pueden construir dispositivos para aprovechar la energía del viento. Claro que sí, así de simple, ¿te das cuenta? Claro que sí, o sea, mejor dicho, energía eólica, por supuesto. Muy bien, entonces estamos observando que cuál de las siguientes opciones corresponde a la más inmediata posibilidad para María. Obviamente la energía del viento, o sea, la energía eólica. Claro que sí. Eso, caballeros, es la RPTA del problema, la C de cevichazo. Claro que sí, así de fácil como todas.